Dicen que los espejos nunca mienten, pero ¿y si te dijera que a veces tampoco callan? Durante siglos, la humanidad ha sentido una mezcla de fascinación y un miedo profundo frente a su propio reflejo. Mirarte en un espejo no es solo enfrentarte a una superficie de vidrio y azogue, es asomarte a un espacio donde la realidad parece doblarse, donde las leyes de la física se vuelven frágiles y, quizás, solo quizás, algo te observa de vuelta. En el vasto mundo del misterio y lo paranormal, los espejos no son simples objetos decorativos, son considerados portales, puertas entre planos de existencia, umbrales que separan lo que vemos de lo que no podemos ver. Hay quienes aseguran que, bajo ciertas condiciones, la luz de una vela, la oscuridad de la noche, un silencio sepulcral, pueden actuar como canales, como puentes entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y aunque muchos lo nieguen, aunque la lógica nos grite que es imposible, existen testimonios reales que hacen muy difícil ignorar la pregunta: ¿hasta qué punto los espejos reflejan solo lo que queremos ver? Uno de los primeros casos documentados que desafió la lógica ocurrió en Inglaterra, allá por 1932. Una familia que vivía en el condado de Kent empezó a afirmar que cada noche, al apagar las luces del baño, la superficie del espejo no reflejaba la pared de azulejos, sino una habitación completamente diferente. Describían un cuarto con muebles antiguos, pesados cortinajes, candelabros parpadeantes y sombras que se movían con vida propia. Aterrorizados, retiraron el espejo y lo guardaron, pero la imagen, según contaron, persistió en los sueños de todos los que vivían en la casa. Décadas más tarde, un investigador paranormal, intrigado por la historia, rastreó el origen de aquel objeto. Descubrió que el espejo había pertenecido a un edificio demolido en 1890 y que la habitación que la familia veía reflejada había existido exactamente así, en ese mismo lugar, 40 años antes. Pero estas historias no solo ocurren en viejas mansiones inglesas olvidadas por el tiempo. En los últimos años, con la llegada de Internet, cientos de usuarios en foros como Reddit y plataformas como YouTube han compartido experiencias que hielan la sangre. Personas de todo el mundo que aseguran haber visto rostros ajenos detrás de su propio reflejo, figuras que parpadean un instante después que ellos, o luces inexplicables que aparecen y desaparecen justo cuando la cámara deja de grabar. Uno de los casos más virales y comentados fue el de una joven en California en 2018. Durante un reto viral de Internet llamado Mirror Hour, la hora del espejo, decidió encender una vela frente al espejo de su habitación a las 3:33 de la madrugada y comenzó a grabar. En el video, que se difundió como la pólvora, se puede ver cómo su reflejo mueve los labios y dice algo un segundo después de que ella habla. La joven juró y perjuró que no había editado el video, que era completamente real. El pánico en su rostro era palpable. Semanas después de ese incidente, publicó un último y críptico mensaje en sus redes. Desde esa noche, mi reflejo ya no me mira igual. Y después de eso, silencio. Nunca volvió a subir contenido. Su canal quedó abandonado, como un testamento digital de su aterradora experiencia. Y es que las culturas antiguas ya nos advertían sobre el poder de los espejos. Para los egipcios no eran solo objetos de vanidad, sino instrumentos de contacto con el más allá. Se colocaban en las tumbas como objetos mágicos, creyendo que podían guiar el alma del difunto en su viaje por el inframundo. En la época victoriana existía una tradición muy arraigada. Cuando alguien moría, se cubrían con telas todos los espejos de la casa. El motivo era evitar que el espíritu del fallecido, confundido, quedara atrapado para siempre en el reflejo. Incluso en el folclore mexicano hay una advertencia que pasa de generación en generación. Si te miras fijamente a los ojos en un espejo durante demasiado tiempo, tu reflejo puede cobrar vida propia y tratar de ocupar tu lugar. La ciencia, por supuesto, tiene su propia explicación para estos fenómenos. Se conoce como el efecto Troxler y explica que, al mirar un punto fijo durante un tiempo prolongado, nuestro cerebro comienza a ignorar la información visual periférica,
lo que provoca distorsiones en nuestra percepción. Las sombras parecen cambiar, los rasgos faciales se deforman y nuestro propio rostro puede parecer que se mueve o se transforma en algo irreconocible. Pero lo verdaderamente extraño, lo que esta explicación no logra abarcar, es que muchos de los testigos de estos fenómenos paranormales, separados por miles de kilómetros y décadas de tiempo, describen exactamente las mismas figuras. Ojos oscuros y vacíos donde deberían estar los suyos, rostros que no les pertenecen o expresiones siniestras que aparecen y desaparecen en apenas un instante. Y eso, amigos, no lo explica ningún fenómeno óptico conocido. En 2013, un grupo de investigadores italianos, liderados por el psicólogo Giovanni Caputo, realizó un experimento fascinante. Pidieron a 50 voluntarios que se miraran a sí mismos en un espejo, en una habitación con muy poca luz, durante 10 minutos. Los resultados fueron asombrosos. El 66% de los participantes aseguró haber visto otro rostro mirándolos desde el espejo. El 48% afirmó haber sentido una presencia física detrás del cristal, y uno de los participantes, visiblemente afectado, afirmó haber oído su propio nombre susurrado desde el otro lado del espejo. Los resultados de este estudio fueron publicados, pero, misteriosamente, el experimento nunca se repitió a gran escala. En los foros de parapsicología se habla mucho de los espejos cargados. Se cree que son objetos que, por su antigüedad o por la intensa carga emocional de quienes los usaron, han retenido una especie de eco psíquico, una memoria residual de eventos pasados. Hay coleccionistas de antigüedades que aseguran que los espejos viejos son como puertas abiertas y que, si se colocan en determinados ángulos o en puntos energéticos específicos de una casa, pueden alterar el flujo de energía del lugar, atrayendo actividad paranormal. De hecho, muchos investigadores recomiendan encarecidamente no dormir nunca frente a un espejo. Dicen que mientras duermes en un estado vulnerable, tu reflejo te observa y a veces aprende. Un caso célebre que ilustra esto a la perfección ocurrió en Nueva Orleans, en 1998. Una mujer compró un hermoso espejo de época en una tienda de antigüedades del barrio francés. A las pocas semanas de llevarlo a casa, comenzó a notar cosas extrañas. Primero, marcas de manos que aparecían sobre el vidrio, como si alguien estuviera empujando desde dentro. Luego, sombras que se movían por el rabillo del ojo. Una noche, despertó sobresaltada por un fuerte estruendo. El espejo se había caído de la pared y se había roto en 9 fragmentos. La mujer juró, aterrorizada, que en cada uno de los pedazos vio reflejado un rostro distinto y desconocido. Los investigadores paranormales que visitaron la casa reportaron un descenso abrupto de la temperatura en la habitación y fallos inexplicables en sus equipos de grabación. Nadie, ni siquiera ellos, se atrevió a llevarse los fragmentos rotos de aquel espejo. A día de hoy, los espejos siguen siendo protagonistas de rituales y leyendas urbanas en todo el mundo. Desde el famoso juego de invocar a Bloody Mary hasta los experimentos de contacto espiritual realizados por médiums en sesiones de espiritismo. Hay quienes los usan como oráculos para adivinar el futuro y quienes, por el contrario, prefieren cubrirlos durante la noche, por si acaso. Y aunque la ciencia insiste en que no hay más que sugestión y proyección mental, lo cierto es que la inmensa mayoría de los relatos paranormales ocurren bajo condiciones muy específicas: silencio, penumbra y un observador que se atreve a mirar fijamente durante demasiado tiempo. Quizás, al final, no haya fantasmas atrapados en los espejos. Quizás solo sea un reflejo de nuestra propia mente, de nuestros miedos más profundos, intentando mostrarnos algo que reprimimos. Pero de vez en cuando, alguien en algún lugar del mundo asegura ver algo que no encaja. Un parpadeo que llega un segundo tarde, una figura oscura detrás de su hombro, o una sonrisa torcida en su reflejo que no recuerdan haber hecho. Y entonces, solo por un instante, la frontera entre nuestro mundo y el otro se vuelve peligrosamente tenue. El reflejo se convierte en una mirada,
y lo que sea que esté al otro lado del vidrio parece, por fin, despertar. Gracias por acompañarme en este viaje al otro lado del espejo. Si te gustan estas historias, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún misterio. Nos vemos en el próximo video.